Bueno, bienvenidos a todos otra vez más. Aquí estamos en la séptima ronda ya de la Handball Porsche Trophy. En esta ocasión tenemos el circuito Motorsport Arena Orcherlebe, la versión A-Course, y seguramente nos prepararán esta gente un buen espectáculo como nos tienen acostumbrados. Y bueno, nada, campeonato ofrecido por Race Room Spain. Recordar suscribiros y pasaros por la web de raceroomspain.com, que está muy interesante. Tenéis todas las aplicaciones de Race Room, toda la información de nuestros campeonatos, calendarios, retransmisiones, de todo un poco. Antes de nada saludar a nuestro compañero en cabina. Tenemos a Ismael Montoya, alias Slowdown Montoya. ¿Qué tal? eh, bueno, Buenos días, Fran. buenas, ¿qué ¿Qué tal, tal a tío? todos? Pues nada, pues aquí estamos con estos Porsche GTR3 y campeonato monomarca. La verdad es que bastante participación en todas las rondas. En esta quizás sea la ronda que menos gente tenemos. Hay 20 pilotos en pista ahora mismo, 18 han marcado tiempo. Estamos en la sesión de práctica y va a dar comienzo ya dentro de 1 minuto y 45 segundos en la sesión de clasificación, la cual es de 15 minutitos. Tendrán para marcar el mejor tiempo posible los pilotos y luego ya la carrerita de 40 minutos, que veremos diferentes estrategias de gestión de neumáticos y bueno, bastantes batallas como nos tienen acostumbrados en todas las rondas. Preguntamos a la gente que están por el chat y los que nos están viendo que cómo se escuchan las voces. Habla un poco, Ismar, para que también se te escuche a ti. Pues yo creo que bien. A Sí, ver, ¿no? Vale. ¿qué iba a decir tú? Dime. Estuve probando el otro día con estos, con Roberto y Modes Sí, y también con San Alfonso sí. en el disco, estuve probando haciendo unas vueltas con el Porsche. Ya bajar del 30 es un reto. Sí, Así ¿no? que, Ya por te sabes los ejemplo, tiempos y todo, vale, de puta madre, sí, tío. ahora mismo de Modes para arriba, todos están haciendo un tiempazo. Los demás también, pero al menos por encima mío, ¿sabes? Tampoco Bueno, tú eres un piloto rápido, la verdad es que es buena referencia. lo hizo bien. Que ya te digo, el coche Model lo lleva para no matarse, como me dijo. Sí, a Model le gusta ir sobre seguro Que y mejora. le subiera adelante, a la Sí, altura y eso. bueno, realmente en un Oh, campeonato así de una carrera que son 40 minutos, te interesa ir con un setup bien cogido, bien seguro y cómodo, que más que rápido, ¿no? sí, bueno, o sea, en quali no. Yo lo que recomiendo en estos circuitos con muchos baches es la suspensión de adelante, muerte blanda y la de atrás pura. Lo mismo me equivoco, ¿sabes? Pero en mi modo de conducir a mí me gusta así. Sí, yo la verdad es que el setup siempre que lo he tocado, casi siempre lo hablando la suspensión y todo el tema, pues bueno, a mí me gustan más los coches más Bueno, blanditos y pero la de atrás, porque para no perder tracción la ponen más dura, ¿sabes? Y la de adelante para convertir una salchicha y no te pase nada. bueno, acaba de empezar la sesión de clasificación. Recordar la séptima ronda de la Handball Porsche Trophy. En esta ocasión tenemos la pista de Orcherlebe. A mí personalmente es una pista que me apasiona. Es un circuito, un trazado bastante espectacular y en el cual vamos a ver eh, bastante adelantamiento en las frenadas fuertes que tiene, curvas cerradas, tiene varias lazadas de curvas preciosas y ahí tenemos el track map donde podéis apreciar ya todos los pilotos saliendo de la parrilla de box y en vuelta de preparación para empezar la quali. Bueno, por el chat tenemos a Domenico Perrupato. Un saludo para Domenico, que me parece que no podía participar hoy y bueno, sí es verdad que han comunicado ausencia a algunos pilotos. Recordamos que lo aconsejable es, si no podéis participar, comunicarlo para que pueda entrar algún piloto suplente, aunque ahora mismo estamos aceptando a todo el mundo, a todos los pilotos
Y bueno, siempre intentamos mantener un poco la parrilla lo más llena posible para disfrute del Los, espectador y para disfrute de los pilotos. los compañeros de Perrupato están, ¿no? Sí, por supuesto, está aquí Luciano Merlino, que lo Pues, tenemos en cámara del equipo Balas Racing Team. si no, claro, si no me equivoco. Sí, de Balas tenemos a Luciano, que está por el primer sector ahora mismo. Stefano Escrima también está en vuelta lanzada, ya marcando tiempo. Bueno, no, perdón, Domenico Perrupato lo tenemos en pista. Ha parado, se ha bajado un momento del coche para saludarnos por el chat y se ha vuelto a subir. Bueno, esperemos que no esté escribiendo con el móvil mientras conduce, que es bastante peligroso, y prudencia al volante. Tenemos a Antonio Almiento, que todavía no ha salido, y a Lenny de Jong, que tampoco está marcando tiempo todavía, están en boxes y bueno, ya tenemos, a ver, Leandro Cairol, porque me marca a mí, porque está el primero. Bueno, se ve que sí, Leandro Cairol, el piloto argentino, lo vemos ya mejorando los dos primeros sectores en morado. Ojo, aquí va a haber una lucha por equipos, ¿eh? Entre los de Bala y los de Fan Racing Team están ahí. Luego Trenzano Tenemos, con pedal a fondo. Increíble. sí, bueno, Trenzano y Marc Gatel tienen su propio equipo. Sí que es verdad que son compis de pedal a fondo también. Y tenemos a Leandro Cairol de Locos por el Simu. Bueno, Luciano Merlino, que lo estamos viendo ahora mismo en cámara, y del equipo Bala Racing Team. Tenemos a David Tres Serras representando al equipo Virtual Racing Girona. Realmente es una comunidad de Sim Racing. Guillermo Martínez y Alfonso Cachón, los cuales están representando a Carboner Racing Team. Y efectivamente, como tú bien dices, Diurca y Roberto Gil, equipo Fan Racers Team. Los puntos de adelantamiento o los de matarse, si, ya no me estoy viendo en uno, mira. Se acaba de Sobre comer todo un la muro como primera una curva, casa. yo diría que sería la primera curva. Vamos a poner ese track map. La primera curva, más que la primera curva, sería la segunda, porque en la primera es difícil entrar en paralelo, pero en la segunda No, sí. no, más que la primera es la salida de la última. Claro, efectivamente, ahí me refiero. La primera no, la segunda, que quizá pues, si se abren para trazarla bien, pues ahí puedes meter el coche, o en la salida, lo que tú dices. Y luego, En la salida difícil que no haya un bullón ahí, ¿sabes? sí, luego quizá también las tres enlazadas que hay No, sería. después de las tres enlazadas, Bueno, después de hay las tres una, enlazadas hay hay una una curva que es curva. muy semejante a la segunda curva que estábamos diciendo. Sí, pero en esa curva, al salir el coche, se te va muchísimo el coche. Así que en esa curva, para matarse la Sí, gente, y va bueno, a y haber. luego la recta de atrás sí que es verdad que es bastante larga. Claro, Y, después viene la recta. y la frenada es fuerte, o sea que viene un zigzag, dos curvas enlazadas, algo abiertas. Y bueno, esa frenada es bastante fuerte. Pero esas dos curvas va a ser muy bueno porque, en plan, tú si en plan frenas después, vas a entrar en la curva. Pero esa curva hay dos formas de tomarla. O tomas la primera rápida y la segunda lenta, tomas la primera lenta y la segunda rápida. Por lo cual, ha habido lazos, pero muchísimos. Bueno, pues tenemos por el chat a un tal Alex Fernández Carpia. No sé si te suena de algo. Saludarlo, que es un ¿Quién es? habitual de por aquí, de la casa, y se agradece nada mandándote besitos por el chat. Bueno, la verdad es que da gusto tener a pilotos tan rápidos como Alex Fernández entre el público, y bueno, y ¿Rápido? ¿Hola? siempre disfrutamos. Sí, la verdad es que hay ciertas categorías, no pondría la mano en el fuego por todas las categorías, pero hay ciertas categorías que es muy Menos los rápido. NSU que les damos una paliza. Bueno, al final es la experiencia que tengas en esa categoría, con ese coche, y lo que hayas rodado con él. Pero ya te digo yo que Alex Fernández, los coches que controla, es muy rápido, incluso más que tú, vamos.
menos el NSU. Bueno, ahí tenemos Eso a no lo Guillermo es. Martínez también, que viene mejorando los dos primeros sectores en vuelta personal. Vamos a ver si consigue mejorar esa novena posición, ese noveno mejor tiempo. Actualmente tiene 1.32 y consigue el 29.3. Muy, Consigue muy buen tiempo. ese quinto lugar, y piloto a tener en cuenta, Guillermo Martínez, que siempre está ahí, siempre está en batalla, siempre está remontando y dando espectáculo. Margater también acaba de mejorar la posición, ese tiempo que tiene, ese 28.8. Actualmente en 28 se está moviendo Luciano Merlino, que tiene el mejor tiempo de 28.2. Trenzano Ojo, Trenzano le puede quitar la pole a Luciano. puede, Está en, sí, sí, en ese sí. 28 abajo, Bueno, han llegado al 27. a ver, segundo sector también mejorándolo, si puede que... ahí se le... Ahora mismo, Va menos 0,2 en cada sector o en total. Es en total, ¿no? 28.6, que tiene exactamente el mismo tiempo, igual que Leandro Cairol. Leandro Cairol en segunda posición, Trenzano en tercera, 28.6, Se va a colocar 28.6. segundo. Sí, yo creo que va a mejorar el tiempo de Luciano. Efectivamente lo Primero, mejora, ojo. 28.2, el mismo tiempo que Luciano Merlino. Leandro Cairol se queda ahí en tercera posición con 28.6, Margatel 28.8, y luego ya empezamos con los pilotos de 29 y 30. Bueno, muy igualada la cosa, y en pocas décimas tenemos bastantes pilotos. Este piloto, Thach Armstrong, lo siento si no lo pronuncio bien, es de la comunidad ESR, perdón, comunidad colaboradora de Railroad Spain también. Y bueno, y la verdad es que es un placer tenerlo en pista y participando en algunos de nuestros campeonatos. Esperamos que sea de su agrado y disfrute lo máximo posible. Que tenga buena carrera y ánimo, Zach. Como diríamos aquí, Zach en toda la boca, ¿no? Te has Pero bueno. pasado, te has pasado. Te has pasado. No, pues si hace un adelantamiento guapo lo vamos a decir. Bueno, un saludo para Jesús Huerta también, que anda por aquí. Y nada, ya es que nos dice que Thatch, le demos caña. Thatch puede dar un hachazo. Aunque no es igual, pero Una Zach. es parecido. Un hachazo. No, tío, es que si no, no suena bien. Ojo, ¿has visto por ahí una posición que subía? Bueno, dejamos al piloto ¿Cuántos? suizo y bueno, Luciano Merlino, que está en segunda posición. Bueno, ahora mismo mucho intercambio de posiciones, a falta de 5 minutos para la finalización de la quali, la cual vamos a ver si marcan tiempo todos los pilotos, porque hay 21 pilotos en pista, pero solamente 18 han marcado tiempo. Nuno Miguel también lo tenemos ahí en cámara, el piloto portugués de Triple Crown Racing, y va a mejorar ese tiempo, efectivamente lo mejora al 1.31.4. Ojo el drifteo que se ha hecho un piloto en el boxes, ¿sabes? Sí, ¿no? Saliendo de boxes, se ha comido el muro de una forma. Bueno, cuidado también con Guillermo Martínez, que es el integrante del equipo Carbones, que viene mejorando también vuelta personal y igual supera ese 29.3 que actualmente tiene. Guillermo en la última curva perdió. Oye, ahora No estoy baja, no recordando baja. yo, tú dijiste de participar en esta carrera, ¿no? Yo sí, pero Ah, si la pues lo quieres que podría haber comente también. corrido, tío. Ya, pues me quedo aquí Es que contigo, no, así que más da. ya, pero es que estoy recordando yo que dijiste algo y nada, tú cuando eso, pues ya sabes. No, pero Te es que no sé, inscribes. pero no, pero Fran, es que me desapareció justo este campeonato del Discord, no lo entiendo. Ah, sí. Que no me salía. Pues estoy yo ciego, pero estuve como 5 minutos mirando a ver qué pasaba y no encontraba. No, en el Discord lo tenemos como el jueves, está marcado con Sí, sí, la T sí, de claro, pero es Thursday que me desapareció el jueves. No encontraba el jueves. y Era en Ports plan, hola. Trophy, creo que lo tenemos puesto así. Nada, bueno, quien quiera apuntarse a los campeonatos de Raid Room Spain, ya os digo, o inscribís
en la web de Race Room Spain, en el campeonato que queráis, a través de SRLX, y luego ya solamente leer las normas en el Discord y para ser aceptados y a correr. Tenemos campeonatos todos los días, todo tipo de categorías, como dicen los gitanos, chuches y chucherías. La verdad es que sí, la verdad es que tenemos campeonatos todos los días de la semana, y intentamos rellenar el calendario de la mejor manera posible. Campeonatos al euro. Y bueno, Guillermo Martínez mejorando ese 29. Tenía... Bueno, lo ha mejorado, yo creo que ha marcado el mismo tiempo. Prácticamente tenía un 29.3 y ha conseguido un 29.3. Lo ha mejorado un poquito, pero no... Luciano Merlino iba bajando, ha cometido un error en la curva que te dice de que te matas. Sí, pero a ver si, no sé si está bajando aún. Sí, nos dice Alex Fernández que no se pronuncia Zach, que se pronuncia Zag. Claro, como él es alemán, es suizo. Es suizo. Están al lado. ¿Es de Suecia o de Suiza? No, eso es Finlandia, cabrón. No, ¿eso no es Finlandia? No, estoy tonto. ¿Eso es Finlandia o no? No, que no. Son países ¿La bandera esa no es de Finlandia? No. Es Sweden. ¿Seguro que la bandera esa no es de Finlandia? No, la bandera de Finlandia me parece que tiene blanco y rojo. No, blanco y amarillo, blanco y azul. No sé. Voy a buscarlo, a ver. Bueno, Guillermo Martínez, cuidado que ha sido el piloto que mejor sector 1 tiene, mejor tiempo en el sector 1 tiene, y sorprendente ese primer sector que ha marcado Guillermo Martínez. Trenzano es el piloto que mejor tiempo tiene en el sector 2. Bueno, esto de cara a la carrera va a estar muy interesante, porque vamos a ver pilotos que van a ir bien en unos tramos, otros pilotos van a ir mejor en otros, y bueno, Trenzano pulveriza los tiempos y se marca un 28.1. Margater, el compañero de equipo de Trenzano, tercera posición, y ahí tenemos el sector 1 en verde, que lo viene mejorando también. Sí, Finlandia blanco y azul. Vale. Fran, se pronuncia así. Dime si lo oyes. ¿Lo has oído? Sí, un poco. Bueno, ahí tenemos la tabla de... es que es muy difícil, tío. Pero que se pronuncia así, tío. A ver si lo oye y así. Bueno, ahí tenemos la tabla de resultados de la clasificación de esta quali de 15 minutitos. Al final Luciano Merlino se ha quedado con la pole position. Ha bajado al 28.0. Wow. Han estado ahí... ¿La pole sale por la izquierda o por la derecha? Pues la verdad es que en este circuito no lo sé. Supongo que por la izquierda, ¿no? Yo creo que... no lo sé. Trenzano en esa segunda posición. Margatel, compañero de equipo de Trenzano, en tercer lugar. Leandro Cairol, cuarto. Carlos Barros, quinto. Roberto Gil, sexto. Diurca Bañares, séptimo. Guillermo Martínez, octavo. Domenico Perrupato, noveno. Décimo Alfonso Cachón. Sergi Jaquinchu el undécimo. Stefano Scrima el duodécimo. Zach Enstrom el 13. Modest Games el 14. Sebastián Fabregat lo tenemos el 15. Alexander Paumenkov el 16. David Tresserra el 17. Nuno Miguel el 18. Lenny de Jong 19. Antonio Almiento. Yo creo que Lenny de Jong y Antonio Almiento han tenido problemas en la quali. Salir el 19 y el 20 no nos tienen acostumbrados. Y bueno, y Rafael Gómez Cazorla también se ve que ha tenido algún problema también en la cual, y sale el 21. Bueno, recordar que en este campeonato intentamos que puntúen el máximo número de pilotos posible. Hasta el número 20 me parece que puntúan. Normalmente en casi todos nuestros campeonatos es así la puntuación, para que bueno, nada más simplemente por participar y tener una carrera de constancia y limpia, entrando ¿hacemos una porra, Fran? entre los 20 primeros puedas puntuar. Venga, pues... podio? Venga. ¿Hay dos mangas o una? No, son 40 minutos y una carrera. No pasan por boxes. Intentan los pilotos no pasar por boxes. Vale, vamos a hacer una porra.
Venga, vedlo comentando. Voy a poner una botella de agua, tío, Vale. se me queda la boca. Trae cubatas. Trae cubatas Sí. y ron. A ver. Gente. Yo creo. Es que solo conozco a JC Temprano, a Luciano Merino no lo conozco. Pero es italiano. De balas. Balas son rápidos. Si vamos por ese razonamiento. Falla que sé, estoy perdido. Ojo, ojo. ¿Votamos por Margatel? ¿Lleva la skin de los papeles? No, no lleva la skin. Nah, ya no votamos por él. No votamos por Margatel, no lleva la skin de los periódicos. Muy mal. Muy mal. La skin de los periódicos es necesaria para ganar. ¿Qué skin lleva Luciano Merino? La roja. Nah, no me gusta. ¿Hay alguien que lleve la skin de los periódicos? ¿Skin de los periódicos? No. Bueno, Nadie lleva la... Fran, dime. me están... Sí. No. No. A ver, bueno, la porra que yo digo Trenzano. Trenzano, Leandro y Luciano. Pues yo digo... Carlos Barros, porque es portugués y va a rezar con todos. Trenzano, porque se va a aguantar ahí, lo va a esquivar, va a decir pasa tú. Y Luciano. Trenzano nos tiene acostumbrado a carreras muy interesantes, de un alto nivel y muy regular. La verdad es que es un piloto Salida. que hay que tener en comentar cuenta la salida? para la que batalla sí. por el podio. Hay uno con la skin de los periódicos. ¿Quién es? Ese tío es mi ídolo. Lo tengo que buscar. Bueno, ahí se va ganando ya la parrilla. Vamos a esperar a que salten todos los pilotos a la pista y esto va a dar comienzo. Recordar la Handbag Porsche, organizada por Race Room Spain, y séptima ronda, Orchel-Leven. Y bueno, vamos a poner la cámara fija, que me gusta a mí para la primera vuelta. Ir viendo cómo van pasando todos los pilotos por cada curva, ir viendo también toda la parrilla, que es bastante interesante de ver, y luego ya nos iremos con las batallitas y las cámaras un poco más individuales. ¿Me dejas comentar a mí la salida? Venga. Lo que pasa es que ya te digo que no se va a ver, o sea, se ve el plano fijo, ¿sabes qué te digo? Sí. Igualmente yo comento. Tenemos Luciano Merino con Trenzano en la segunda posición. Margatel. ¡Salen los pilotos hacia adelante! Sale por la derecha, Trenzano, ¿no? le coge El pole position. el paralelo a Merino. Sí, ha salido por la derecha. Una mierda, pero bueno. Le coge el interior. Trenzano a Merino. Merino, se chocan. ¡Oh, no! ¡Oh, mira, toque! Han trompeado Gatel y Trenzano. Pues mala, mi porra la mierda. Luciano Merino se pone en cabeza. Muy accidentada esa primera curva. La verdad es que habrá revisiones de incidentes por parte de la organización y bueno, esperemos que puedan continuar todos los pilotos, que no haya habido ningún abandono ni ningún problema mayor. Bueno, un pequeño repaso, porque Luciano ahora mismo va en cabeza, Guillermo Martínez ahí pasa segundo, justo por detrás Leandro Cairol, que le está disputando esa segunda plaza. Stefano Escrima viene en cuarto lugar, Roberto Gil quinto, Zach sexto, Carlos Barros séptimo, octavo Antonio Armiento y Lenny de Jong el noveno. Bueno, y Alexander Pavamenko el décimo, ese es el top 10. Le está intentando meter el coche por todos lados Leandro. Argentino contra español. Intenta coger. Van en paralelo. No ha salido más rápido, pero si frena, no. Va a quedar por el interior, se lo va a coger. La cosa es que no se toquen. Sí. No. Se guarda. Pero se le va a escapar, Leandro. Se le va a escapar Leandro. A ver ahora si consigue cogerlo. Leandro a Luciano. Leandro lo hemos visto como acaba de superar a Guillermo en ese paralelo bastante interesante. Y yo creo que nos vamos a quedar con Lenny de Jong, el grupito este que traen
desde Carlos Barros hasta Modes. Hay un grupito aquí bastante interesante de ver. La cosa es ver la cabeza de ese grupo. Sí, Antonio Armiento ahora mismo está siguiendo a Zach. Carlos Barros quizá lidere este grupito. Bueno, Roberto Gil. Sí, yo creo que Roberto Gil está liderando este grupito. Es que de momento están todavía los pilotos muy próximos todos. Alexander Pajomenko, el de la skin de los periódicos. Si escuchas esto, eres mi ídolo. Ya está, necesitaba añadir eso, lo siento. Ahí tenemos esa skin bastante peculiar, que es verdad, son recortes de revistas, recortes de periódicos y... Oh, Roberto Gil en lucha. Roberto Gil con Carlos Barros. Carlos Barros, que era nuestro aspirante a choques, pero no ha chocado. Roberto Gil defendiéndose muy bien. Ahí vemos cómo le muestra el coche Carlos Barros, muy cerrada esa... No, la cosa es como en la frenada se iba hacia el interior para que no se le tire, ¿sabes? Roberto sabe que no tiene ritmo y quiere aguantar más cosas. Bueno, no tiene ritmo hace tiempazos, pero... Bueno, está haciendo muy buena carrera, por lo menos las primeras vueltas está manteniendo la posición, quinta posición, y ahí tenemos al integrante de Fan Racers Team, que acaba de Guillermo superar. está cayendo posiciones poco a poco. Acaba de superar a Guillermo Martínez. Se ve que Guillermo Martínez ha tenido ahí algún problema, algún off-track o algo, y ha perdido bastante tiempo. Bueno, por la parte trasera vemos en posición 20 a Trenzano, que bueno, se ve que se vio envuelto en el incidente de la primera curva y ha perdido muchísimas posiciones. Ahí estamos viendo cómo está intentando sobreponerse, adelantando a Sebastián Fabregat. Buen paralelo, le va a coger el interior. Ahí está, y consuma ese adelantamiento. Bueno, volvamos. Toque. Guillermo va para afuera. Roberto también. Los dos. Creo que ha tocado. No sé si ha sido Barros. No lo sé. Bueno, pues de momento estamos viendo bastantes incidentes o bastantes problemas para los pilotos. Esperamos revisión. Se acaba de saltar la primera curva de una forma. Sí, ahí también veíamos a Zach con problemas, ha perdido bastantes posiciones, lo superaban Roberto Gil y Modes, y bueno, por detrás Sergi Jakinchuk también con la misma skin que su colega Alexander Paumenko. Bueno, wow, ahora mismo Modes plantándole cara a Roberto Gil, Zach muy pegado también por detrás. Modes y Roberto Modes no se deja ganar. Modes por fuera. Thatcherstrom le coge el hueco, le cierra. Sí, cuidado. Eso no se debe hacer, Modes. No, yo creo que choque lateral paralelo. No la viste, ya está. Y hay que dejar hueco, estamos viendo a Zach, que es un piloto bastante sólido y remontando posiciones después del pequeño incidente que ha tenido. Bueno, ya se dispone a acercarse a la parte trasera de Roberto Gil. Ahí tenemos al piloto suizo. Cuando has dicho que Zach es un piloto sólido, me imagino en plan una persona líquida, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos también otro grupito guapo. Yurka le quiere meter el coche a Sergi Jakinchuk. Sí, Sergi Jakinchuk. Le mete el coche, lo hace bien. Efectivamente, le coge el interior y le gana esa 13ª posición. Cuidado con Modes, que está muy pegado al piloto suizo, y ahí... En frenada no puede meterlo, Bueno, la verdad es que este grupito que estamos viendo aquí de Modes, Zach, Roberto Gil, por delante tienen a Carlos Barros, que también está en plena batalla con Domenico Perrupato. Alfonso Cachón un poco más adelante, aquí lo tenemos. Lenny de Jong. Empieza este grupo desde Alexander Paumenko, que está en posición quinta.
se puede decir que termina hasta David Tres Serras. Vamos a poner un plano fijo que se vea todo este grupo. Lenny de Jong con Alexander Pajovenkov. Alexander Pajovenkov guarda la posición. Los periódicos al poder. Madre mía, Lenny de Jong le quieren meter. Buah, pero de muy todo, pegado, ¿sabes? De tío, todo. y- Paco y Manolo van a hacer de todo, chaval. ¿Sabes? Bueno, Lenny, Paco. vámonos con Diurka, que está muy próximo también a Modest Games, al cual le va a coger ahora el rebufo, y yo creo que va a intentar cogerle el interior para, efectivamente, ahí lo tenemos, como hace esa maniobra de coger el interior y le va a meter el coche, apura la frenada perfectamente. Qué frenada. Muy buena Diurka. Y ánimo Modest. Buah, Modest se defiende ahí cogiendo ese interior y se la devuelve. Buah, Los dos alucinante. compañeros de entreno se están divirtiendo, ¿eh? Alucinante, tío. A ver, espérate que me están comentando que se ha caído la retransmisión. A ver qué problema está pasando. Fotogramas perdidos, me está diciendo aquí. Ojo, ha habido lío. Ha habido lío. ¿Tú ves la retransmisión? Pues, a ver, estoy mirando, a ver. No sé si puedes ver la retransmisión tú, Isma, o estamos teniendo algún problema. Estoy intentando verla, no lo sé. Yo creo que se ha caído, sí, es verdad. Se ha producido un error, sí. Va a producido el móvil. Pues ni idea, tío, no tengo ni puta idea de qué pueda ser. Pues no sé, tío. Reinicia directo y ya está. Desde OBS estoy mandando señal, pero ¿Sí? ¿cómo reinicio el YouTube? O cortándolo y darle de nuevo. Bueno, hemos tenido pequeño